ubicada en el 1234 de Florence Avenue en Union Beach, New Jersey, que pastorea el pastor Jesús Maldonado, presentan su programa De las tinieblas a su luz admirable. Usted puede comunicarse con nosotros llamándonos al 732-335-9575 o al 732-309-5805. Con ustedes el pastor Jesús Maldonado. Amén. Dios bendiga al pueblo del Señor en esta hermosa tarde. Estamos bien contentos, en bendición en esta hermosa tarde que el Señor nos permite llegar a este lugar para predicar su palabra. En esta hora pues enviamos saludos a todos los radioyentes, amén, a cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos en el área triestatal, New York, New Jersey, Connecticut. Y por qué no decirlo, enviamos saludos también a esos hermanos lindos, hermosos, bellos que nos escuchan allá en México, en Guatemala. Enviamos saludos a nuestros hermanos de Guerrero, Acapulco Guerrero, allá a los pastores, a nuestros hermanos, también a nuestros hermanos hermosos de allá de el puerto de Veracruz, específicamente Alvarado, Veracruz. Enviamos saludos cariñosos con mucho amor, cariño y respeto de parte del pastor Jay Maldonado. Así es, pastor Jay Maldonado de la Iglesia Nueva Esperanza, ubicada en el 1234 de la Florence Avenue, en el hermoso pueblo de Union Beach. En esta hora hacemos la invitación a cada uno de aquellos hermanos, amigos que no tienen dónde congregarse y que están en el área de Marawan, Keyport, Kingsburg, Hazlet, todas esas áreas. Recordamos que estamos en el 1234 de la Florence Avenue, en el hermoso pueblo de Union Beach. Y el día de hoy pues estamos celebrando la campaña de los niños. El día domingo cerramos esa preciosa campaña. Amén. Dios bendiga a los niños. Y el día domingo pues tenemos la clausura de la campaña de los niños, una campaña donde Dios nos ha dado la victoria con cada uno de estos niños hermosos, preciosos, que están creciendo en estatura y en sabiduría para la gloria del Señor. Enviamos saludos, amén, al obispo de Asamblea de Iglesias Cristianas, el reverendo Abelardo Batista. Enviamos saludos al presbítero de New Jersey, al reverendo Rolando Novas, y por qué no, a cada uno de los pastores, amén, en el área triestatal, específicamente el circuito de New Jersey. Dios les bendiga de una forma especial y poderosa. Y así pues vamos a entrar a una palabra que Dios tiene para nosotros en esta hermosa tarde. Y vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo número 26, del versículo 36 en adelante. Y lo leemos a la gloria del Trino Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y dice a la letra: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos
estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Te adoramos, Dios. Vamos a orar por la palabra. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias por el privilegio que nos das de leer tu palabra. Te agradecemos el privilegio que nos das de escucharla. Padre amado, me dispongo a explicarla para la gloria de tu nombre, rogándote, Dios amado, sea usted usándome con poder, con denuedo, con autoridad de lo alto, que tu palabra, Dios amado, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor, que tu palabra, Dios amado, que es cual martillo que quebranta la roca, tu palabra, Dios amado, que es cual agua al sediento y cual pan al hambriento, tu palabra, Dios amado, que es cual la lluvia y la nieve que desciende de los cielos y riega la tierra y da semilla al que siembra y pan al que come, y no vuelve atrás vacía, sino que cumple el propósito para el cual usted la envía. En esta hora, Dios amado, declaramos tu palabra en la mente y en los corazones de cada oyente. Padre amado, que tu palabra surca los aires y cumpla el propósito para el cual usted la envía sobre cada uno de aquellos que han de escuchar tu palabra en esta hora. Damos gracias por tu palabra en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Este es su pastor Jay Maldonado. Amén. Y antes de iniciar, enviamos saludos también a la Iglesia Nueva Esperanza. Enviamos saludos a mi esposa, Socorro de Jesús Maldonado. Hay poder en Cristo Jesús. Mi amado hermano, y en esta hermosa tarde vamos a estar predicando bajo el tema Subamos al Getsemaní. Subamos al Getsemaní. Y este pasaje bíblico nos habla del momento en que el Señor Jesucristo subió al Getsemaní. El Señor Jesucristo subió al Getsemaní y subió con todos sus discípulos. Y cuando iba llegando a la cima del Getsemaní, el lugar donde el Señor acostumbraba postrarse delante del Padre, dice que le dijo a los discípulos: quedaos aquí. Mas sin embargo, dice la palabra que tomó con él a 3 de sus discípulos, y que uno era Pedro, y que el otro era Juan, y que el otro era su hermano Jacobo. Y entonces el Señor Jesucristo con estos 3 discípulos subieron más arriba, y llegó un momento en que estaban casi por llegar al lugar donde el Señor se habría de postrar para hablar con el Padre. Mas sin embargo le dijo a Pedro, a Juan y Jacobo: quedaos aquí en tanto que yo oro, te adoramos, Dios. Y entonces estos discípulos se quedaron ahí, y el Señor Jesucristo, dice la palabra, que fue un poco más allá adentro. Te adoramos, Dios. Maravilloso su nombre. Y es por ello que en esta hora el Señor te quiere decir: sube al Getsemaní. Y subir al Getsemaní quiere decir que subamos a la cima de la montaña, donde habremos de tener comunión con Dios. Que subamos a la montaña donde vamos a derramar todo aquello que nos aflige, todo aquello que nos hace daño. Mas sin embargo, el hecho de subir al Getsemaní nos ha de dar fuerza para poder cruzar todo aquello que tengamos que cruzar en nuestro caminar. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo subió. Cuando leemos la Escritura, entendemos que en el Señor Jesucristo se encontraba la humanidad humana y también
se encontraba la divinidad de Dios en él. Y en esta base bíblica nosotros encontramos tanto su divinidad como encontramos también su humanidad humana. Y cuando estoy hablando de su humanidad humana, era que por cuanto había sido hecho hombre, enviado para hacer un trabajo especial, él sufría y padecía lo mismo que cada uno de nosotros, los seres humanos, padecemos en esta tierra. O sea, él se dolía, él se afligía, él se angustiaba, dice la palabra. Entonces, mi amado hermano, el Señor Jesucristo subió a la montaña. Y cuando subió a la montaña, él subió a la montaña porque había algo que le afligía. Dice la palabra que estaba triste, que había tristeza. Dice la palabra que había angustia. Entonces, mi amado hermano y amigo que me escuchas, el Señor se encontraba angustiado, se encontraba triste. La palabra del Señor declara, antes del Señor Jesucristo subir al Getsemaní, le dijo unas palabras a los discípulos y le dijo: si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Te adoramos, Dios. Aunque los discípulos no habían visto al Señor Jesucristo padecer en la cruz, el Señor se los había dicho para que ellos entendiesen cuando sucediese y supiesen qué Él quería decir con ello. Entonces, mi amado hermano y amigo, vemos al Señor Jesucristo que sube porque había algo que le angustiaba. Y la capacidad de ser divino caminando en esta tierra o tener parte de Dios en él, tiene que ver, mi amado hermano, con que él sabía que el momento en que se habría de cumplir aquello para lo cual el Padre lo había enviado a la tierra, estaba a punto de suceder. Estaba a punto de ser arrestado. Estaba a punto de ser llevado delante de los tribunales. Estaba a punto de ser castigado con el látigo romano. Estaba a punto de ser condenado a la muerte en la cruz. Estaba a punto, adorado sea el nombre del Señor, de que le pusiesen una corona de espinas en su cabeza. Estaba a punto de suceder que los clavos traspasaran sus manos y que de los clavos traspasaran sus pies. Estaba a punto de suceder que la espada romana traspasara su costado, adorado sea el nombre del Señor. Estaba a punto de suceder que le dieran a beber vinagre. Todos estos sufrimientos por los cuales él habría de pasar, su omnipresencia, su omnisciencia y su omnipotencia le daban a entender, mi amado hermano, de que todo esto estaba por suceder. O sea, que su omnisciencia, que quiere decir que todo lo sabe, siendo Dios caminando en esta tierra, sabía que faltaba poco para que todo esto sucediera. Y es por ello que se encontró en la necesidad de subir al Getsemaní. Y solamente en el Getsemaní habría de recibir las fuerzas necesarias. Es probable que muchos de los oyentes estén pasando pruebas difíciles. Pruebas por las que no quisiera pasar él, ella, o no quisiera que nadie pasase. Mas, sin embargo, tiene que cruzar por esa prueba. O sea, que nosotros miramos a nuestro Señor Jesucristo subiendo al Getsemaní, angustiado, triste, en agonía. Escuche, estaba triste, estaba angustiado y se encontraba en agonía. Mucha preocupación por todo lo que habría de suceder o todo lo que habría de pasar, que ya él de antemano, como Dios lo sabía que habría de pasarlo. Te adoramos, Dios. Probablemente usted está pasando por esos momentos tristes, por esos momentos de angustia, por esos momentos de agonía, y es necesario
que subas al Getsemaní. Es necesario que subas al Getsemaní. ¿Quieres salir victorioso de esa prueba, de esa angustia, de esa tristeza, de esa agonía que estás pasando, Shama? Tienes que subir al Getsemaní. Te recomiendo que subas al Getsemaní, que subas hasta la cima, donde puedas tener comunión con Dios, donde puedas hablar con Dios, donde puedas decirle estas mismas palabras que dice la Escritura, que en 3 ocasiones el Señor Jesucristo vino con esa angustia, con esa tristeza, con esa agonía, y le dijo, Señor, le dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque el Señor Jesucristo sabía que en su humanidad humana no quería pasar por todo eso que habría de pasar, mas sin embargo estaba dispuesto a pasarlo haciendo la voluntad del Padre. Y probablemente tú muchas veces le has dicho al Señor, tal vez muchas veces le has dicho al Señor en medio de esta tristeza, en medio de esa prueba, en medio de esa angustia y en medio de esa agonía, le has dicho, Señor, no te pido que me quites la cruz, sino que me ayudes a llevarla. Adorado sea el nombre del Señor. Pero yo te pregunto en esta hora, ¿has subido al Getsemaní? ¿Has subido al Getsemaní? ¿Has hablado con Dios y le has dicho, Padre, yo no quiero pasar esta prueba, esta angustia, esta agonía, pero que se haga tu voluntad y que no se haga la mía? Yo no quiero continuar en esta tristeza. No quiero continuar en esta angustia. Yo no quiero continuar en esta agonía. Mas sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Padre. Sube al Getsemaní. Aunque estés en angustia, aunque estés en tristeza, aunque estés en prueba, sin duda alguna, subiendo al Getsemaní, Dios te dará la victoria. Te adoramos, Dios. Escuche, sube al Getsemaní. Hay angustia, hay tristeza, hay dolor, hay agonía, pero sube al Getsemaní, que en el Getsemaní Dios te dará la victoria. Te adoramos, Dios. Escuche, cuando suba al Getsemaní, en medio del dolor, de la angustia, de la agonía, es probable que nos vayamos a sentir también como el Señor Jesucristo se sintió. Y dice la palabra que en 3 diferentes ocasiones vino a ver a sus discípulos. Y cuando vino a ver a sus discípulos, dice que los encontró durmiendo. Y les dijo, ¿no habéis podido orar conmigo ni una hora? Y regresaba él en medio de su angustia, en medio de su tristeza, en medio de su agonía, a seguir hablando, a seguir conversando, a seguir orando con el Padre. Te adoramos, Dios. Escuche, ¿sabe qué quiere decir, mi amado hermano? Que cuando subas a Getsemaní, es probable que te vas a sentir solo como el Señor Jesucristo se sintió. Y es tanto así, mi amado hermano, que cuando lo miramos en la cruz del Calvario, miramos que Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sama. Escuche, es probable que tú estás subiendo al Getsemaní. Y es probable que no escuches la voz de Dios y que sientas que Dios te ha abandonado, pero Dios no te ha abandonado. Dios está contigo como Él te lo ha prometido. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Y esa soledad que hay en ti, mi amado hermano y amigo, es porque probablemente te sientes solo en medio de esta angustia, de esta prueba, de esta agonía. El Señor Jesucristo también lo experimentó. Se sintió solo,
completamente solo. Mas sin embargo, había alguien que estaba con él. Y eso es lo importante de subir al Getsemaní. Lo importante de subir al Getsemaní es entender que hay alguien que nunca te va a dejar solo. Hay alguien que nunca te va a abandonar. Hay alguien que ha prometido estar contigo y que dice su palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Sube al Getsemaní. Sube al Getsemaní aunque estés en dolor, en tristeza, en agonía. Aunque te sientas solo, aunque sientas que todos te han abandonado, hay uno que no te abandona ni te abandonará nunca, sino ha prometido estar contigo, y no solamente prometido, sino te ha dicho que Él te ha de dar la victoria. Sube al Getsemaní. Sube al Getsemaní. El hecho de subir al Getsemaní es un hecho de confianza. Cuando usted sube al Getsemaní, el Señor Jesucristo subió al Getsemaní porque había confianza en Dios Padre. Y si subes al Getsemaní, es un sinónimo de confianza. Es un sinónimo de confianza en Dios. Que toda esa agonía va a llegar el momento en que ha de pasar, que esa soledad también ha de pasar, y que la confianza por sobre todas las cosas en Dios te ha de dar la victoria. Te adoramos, Dios. La confianza en Dios te ha de dar la victoria. Sube al Getsemaní confiando en Dios, confiando en cada una de aquellas promesas que Dios te ha dado, en cada una de aquellas promesas que Dios te dice a través de su palabra. El Señor Jesucristo traía un propósito en el caminar en esta tierra, y vino, y aunque sabía que era difícil, tuvo que subir al Getsemaní, y aunque estuvo en agonía, aunque estuvo en soledad, pudo confiar en el Padre, y el Padre, dice la palabra, que le dio la victoria. Y aún después de haber resucitado el Señor Jesucristo, vemos sus palabras donde Él mismo dice: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Te adoramos, Dios. La victoria de Dios. La victoria de Dios es tuya si te atreves a subir al Getsemaní. Si te atreves a subir al Getsemaní, la victoria es tuya. Atrévete a pelear esa batalla, donde aunque pases agonías, aunque pases soledad, puedas confiar en Dios y Dios te pueda dar la victoria. Dios te ha de dar la victoria. Si haces un recuento de todas las promesas de Dios sobre ti, entenderás que Dios te va a dar la victoria. Porque el Señor Jesucristo dice: y caerán 1000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Dios dice a través de su palabra que Él es tu pastor, que nada te faltará. Nada te faltará. Él ha prometido cuidarte. Él ha prometido proveerte. Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Recuerda de subir al Getsemaní y recibir la victoria que Dios tiene para ti. Este que ha estado contigo es tu amigo, tu hermano, el pastor Jay Maldonado, de la iglesia Nueva Esperanza, y será hasta una próxima ocasión en que podamos compartir esta palabra que cambia, que limpia
y que transforma. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Adora. La Iglesia Pentecostal Nueva Esperanza, ubicada en el 1234 de Florence Avenue, en Union Beach, New Jersey, presentó su programa De las tinieblas a su luz admirable. Usted puede sintonizarnos cada sábado en este mismo horario. Si desea comunicarse con